Desde luego que el año del 60, en los años 60 y a partir del 60 en la Ley de Ingresos de la Federación ya se incluyen los organismos públicos descentralizados y desde luego que a partir de 1964 hay una modificación muy importante en donde ya se incorporan a las finanzas públicas las empresas públicas. Eso creo que es un parteaguas, poco visto, poco analizado. Lo que no digamos, se dice o no se tiene muy en cuenta es que en los años 80 se modificó de nuevo la ley de paraestatales, de organismos paraestatales, de empresas paraestatales, y se les hizo o se les denominó entidades de control presupuestario directo. Las entidades de control presupuestario directo no solamente están incluidas en la ley de ingresos, no solamente están incluidas en el presupuesto de egresos, sino que son susceptibles de sufrir modificaciones a su presupuesto durante el ejercicio fiscal y son tratadas como dependencias públicas. Entonces, la naturaleza de las instituciones presupuestarias cambió a partir del 83, precisamente porque las instituciones presupuestarias, que son básicamente las de egresos, no autorizaban gasto, ni controlaban la autorización de los flujos de gasto durante el año como antes. Es decir, a partir del 83 se convierten en áreas, en particular las áreas vinculadas a las empresas públicas, en áreas que autorizan gasto. Es una normalidad, ya lo ha dicho la OCDE en varios estudios, que áreas de presupuesto vigilen, analicen, hagan proyecciones de gasto y al mismo tiempo autoricen gasto de manera cotidiana, diaria, a las empresas públicas. Cuando un área central tiene el control presupuestario directo de una empresa paraestatal, cuando esas decisiones, que son microdecisiones sobre presupuesto, además están vinculadas a decisiones en el Consejo de Administración de Pemex, ya no estamos nada más hablando del parteaguas de 1964, estamos hablando de prácticamente, pues yo ni siquiera una dependencia estaba tratada así. Lo que se hace antes del 83 y lo que se hace en otros países es darle un monto total o un tope o un techo de endeudamiento, techo desde luego de ingresos o expectativa de ingresos de la empresa paraestatal y desde luego los gastos. Pero una vez adentro, una vez dado ese techo, ese monto, la empresa paraestatal es relativamente libre de hacer lo que quiera. En el caso de las entidades de control presupuestario directo no fue así. Por lo tanto, también indicaría yo que el momento de 1983, como también lo menciona el maestro Tello, es importante. Y es importante porque una decisión se da en el 76 para exportar, pero otra muy distinta se da en el 83 para poder paliar los ingresos tributarios en una medio de una crisis económica brutal. Lo que nosotros hemos visto es que los estados rentistas, y no nada más es el caso de México, entran en esta trampa del recurso natural en el momento en que por un problema de endeudamiento, por un problema grave de cuenta externa o por un problema grave histórico o no de tributación, utilizan al petróleo como para poder paliar o para poder mantener los niveles de gasto. Entonces, nos damos cuenta, y eso es relativamente observable en el 83-84, que el gobierno da una serie de incentivos fiscales, digamos que justifica pues muchos tratamientos especiales a la iniciativa privada, y típicamente lo que ocurre con los estados rentistas es que una vez que se dan, digamos, esas preferencias o esos tratos especiales, ya no se vuelven a recuperar. O sea, realmente esa renta petrolera persiste y lo que inicialmente era pensado como un aspecto de emergencia, se convierte, digamos, se osifica, yo le llamaría se osifica, se convierte en un hueso, ¿no? Y entonces básicamente se convierte en una política. Y la política inicial de poder utilizar el petróleo para salir de la crisis del 83-84 o de 82-83, como lo quiera, se convierte en una política de Estado que sobrevive a distintos modelos económicos, a distintas políticas económicas, sobrevive a un problema tan grave como el del 94-95 y desde luego sobrevive, hablando de economía política, a la pérdida de la mayoría del PRI en el 97, a la pérdida de la presidencia en el 2000 y desde luego a la supuesta transición democrática en la cual nos estamos insertos. Entonces tenemos una política económica o una política fiscal que sobrevive cambios políticos fundamentales, que sobrevive cambios sociales y transformaciones muy importantes en el país y que además sobrevive en teoría el cambio de un modelo económico como lo es la instrumentación del Tratado de Libre Comercio y desde luego lo que llamamos neoliberalismo. Entonces,
digamos, esa constancia, esa persistencia de la dependencia sobre la renta o sobre el ingreso petrolero, lo que hace particularmente interesante el caso mexicano, porque tenemos una economía muy abierta, muy privada, con un Estado, digamos, casi arrinconado, sobreviviendo, o tratando de paliar su incapacidad para cobrar impuestos dependiendo de la renta petrolera. Entonces, en efecto, hay que rescatar las modificaciones y, digamos, el estatus de las empresas públicas, y también hay que decirlo que desde el 83 y no antes, Pemex se convirtió en un sustituto de endeudamiento. El sustituto de deuda, o digamos, por ahí se dijo eufemísticamente, y no voy a citar a quién, Pemex es prácticamente un agente financiero del gobierno. Entonces, básicamente el tema, digamos, de la parte histórica es muy importante. El tema conceptual y teórico, desde luego, de la economía política es fundamental, ya sea que invoquemos a Marshall o incluso a Lenin, a Engels, pero el hecho es que la idea, y desde luego falta una mayor cimentación teórica de la parte de economía política, es cuáles son los incentivos que tiene el Estado mexicano para recaudar y quién dentro del Estado mexicano y fuera del Estado mexicano se beneficia de esta no recaudación. Esta política de no recaudar es simplemente un obstáculo político para recaudar o es un incentivo propio del Estado o de la burocracia que controla al Estado para poder sobrevivir. O sea, cambia un poco la dinámica porque yo me he dado cuenta cuando yo estaba en Washington y en otros lados que muchos mexicanos y mucha gente del FMI o en otros lados dice, bueno, es que ¿por qué hablamos del petróleo cuando hablamos de México? Realmente México no es una economía petrolizada, ya estamos en el tercer tipo de TLC, estamos incluso renegociando el Tratado de Libre Comercio con Europa. Bueno, ¿por qué seguir hablando del petróleo? Bueno, esta negativa a digamos, hablar sobre el tema petrolero, no sé si sea una estrategia deliberada para no, digamos, discutir por qué en 4 o 3 décadas el Estado mexicano ha estado a expensas de lo que le ocurre al precio del petróleo o a la capacidad de producción de petróleo. Entonces, hay una doble, digamos, narrativa que todavía la gente y la ciudadanía no logra comprender. Algunos pareciera, al momento de leer un periódico, que el petróleo, en efecto, tiene un efecto sobre el PIB y sobre el comportamiento económico, incluso sobre, como lo ahora vemos, el grado de calificación crediticia. Pero otros dirían, no, estamos hablando de un país que es exportador, que es manufacturero. No son los dos Méxicos del rico y el pobre, como dirían por ahí algunos, digamos, comentócratas, sino realmente estamos hablando de estas dos economías o dos economías políticas del Estado. El Estado no tiene la misma economía política de la economía de mercado y por lo tanto se comporta de una manera totalmente irracional o totalmente atónita o en atonía con el sector privado. Otro comentario muy breve es, bueno, en efecto, ¿por qué sucedió? ¿Por qué se tomó la decisión en 75 en el 83? Bueno, yo ya lo dije, creo que había una incapacidad institucional para recaudar impuestos, hay una debilidad estructural, hay un incentivo de ver un ingreso muy potente y muy cuantioso que resuelve problemas en apariencia históricos, pero lo que sí no se sabe bien o no se habla es por qué se tomó la decisión de, en lugar de seguir restituyendo reservas, agotarlas digamos a nivel cero, ¿no? Los argumentos que se dieron en las personas que yo entrevisté para la investigación a partir del 2003 fue que la idea era maximizar la renta petrolera y, en efecto, dejar prácticamente vacío el subsuelo porque no había viabilidad, era mucho mejor utilizarlo, ya que en ese momento el análisis fue que las energías no renovables, iban a tener un impacto directo en este escenario y que el petróleo se iba a dejar de utilizar. O sea, los hidrocarburos iban a dejar de ser atractivos y por lo tanto había que sacar, el costo de oportunidad era muy alto y había que sacar ese petróleo debajo del subsuelo muy ampliamente. Pero en efecto, el presupuesto se siguió deteriorando, la recaudación se siguió deteriorando y en efecto, en los 60s, la diferencia entre los ingresos que se sometían a la Cámara en tiempos de don Antonio Ortiz Mena y los que realmente se daban durante un ejercicio fiscal eran brutalmente distintos.
Esto se reproduce no a los mismos niveles de los 60, lo llamativo es que se reproduce con un presidente no priista, con una Cámara en donde hay una diversidad política muy distinta a la que se tenía en los 60 y en una élite, digamos, pues no diría neoliberal, pero de economistas, pues que ya tienen muchísima más información y que tienen, digamos, en teoría, otro perfil como para tomar unas decisiones de distinta naturaleza, no que digamos, hicieran lo mismo en menor grado que lo que se hizo en los 60s y en los 70s. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el escenario? Y ya más o menos he hecho algunas referencias a lo de la renta, bueno, en fin. Un tema que creo yo es importante en la intervención del maestro Torres fue el concepto de autonomía. Bueno, la autonomía de un Estado democrático depende del consenso o de la voluntad de los ciudadanos para poder pagar o para pagar impuestos. En el tema, digamos, de la autonomía estatal mexicana, no deriva de esa autonomía, es una autonomía que deriva de un recurso natural no renovable, eso ya se ha dicho, y esta autonomía le permite movilizar recursos para distinto fin con un enfoque de corto plazo que no tiene contrapesos en el Congreso y que desde luego no tiene contrapesos en la ciudadanía. Entonces, digamos, lo vemos ahora, a veces, y vemos los bandazos de política, se dice que la reforma energética va a ser para tener más dinero, más ingresos, más petróleo, y por lo tanto caer otra vez, digamos, en esta situación en donde el petróleo va a ayudar digamos, a desarrollar el país de una manera muy importante. Pero por otro lado se dice, no, esto ya no es viable depender del petróleo porque es un recurso no renovable, es un recurso muy volátil, no lo controlamos y además ya no podemos producir. Entonces, esta ambivalencia en la autonomía da lugar a una naturaleza muy especial en donde tenemos a un sector público que no sabe cómo impulsar el desarrollo económico, pero que sigue dependiendo intensivamente, digamos, de esta renta petrolera. Un último comentario, en el caso, digamos, de a dónde vamos ahora, es cuáles son las perspectivas, digamos, de México en base en los informes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con base en lo que hemos visto de Pemex. Bueno, tenemos a una empresa mucho más endeudada que en el 83, mucho más endeudada porque se supuso en los últimos años que era posible, por medio de ese endeudamiento, volver a producir una gran cantidad de barriles diarios y por lo tanto tener acceso a esa renta. Eso no ocurrió, podemos ir campo por campo, tecnología por tecnología, pero no ocurrió y esa apuesta, que fue una apuesta muy, muy complicada, hizo que el crecimiento del endeudamiento de Pemex en los últimos 2 o 3 años fuera realmente muy importante. Tan importante que ya ha contaminado al gobierno federal e incluso a la economía en su capacidad, digamos, de financiamiento y los análisis más respetables de varias fuentes internacionales nos dicen que no va a haber restitución de reservas por lo menos en 5 años. Entonces, si eso ocurre, tendríamos que entrar a una nueva reforma fiscal en donde tuviéramos ya no que negociar la renta petrolera, sino que se tendría básicamente que hacer un nuevo pacto fiscal y ese nuevo pacto fiscal tendría que tener repercusiones en la manera en que se llevan o se practican o se operan las finanzas públicas en el país. No se puede volver y no se puede seguir utilizando los mismos esquemas, debe de haber una reforma muy importante de las instituciones de presupuesto, debe de haber un enfoque muy distinto en la Secretaría de Hacienda para poder amigablemente conectarse con una función productiva y desarrollo económico y no simplemente la generación de una renta. Y finalmente, hacia el futuro, pues es básicamente cómo nos va a tocar vivir un estado que yo llamo post-petrolero o post-rentista, y si va a ser posible, sin mayor endeudamiento y manteniendo el nivel de gasto, salir de esa transición. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Carlos Tello, Ramón Carlos Torres y quienes pudieron intervenir. Bueno, el interés de algunos de nosotros en los temas planteados hoy pues es ya
de mucho tiempo y no hay necesidad de justificar el volver al tema. Yo creo que la presentación de Gabriel, habrá que ver el texto, sí nos pone de cara a una perspectiva pues mucho más tétrica que la que hemos cultivado aquí. En particular los oficiantes de la ciencia lúgubre, ¿no? Porque yo creo que nunca habíamos visto tan de cerca lo que parece ser es un auténtico crack, una auténtica falla geológica de las finanzas públicas del Estado mexicano. Yo al menos no me había acercado de esta manera a lo que pues, manejo todos los días, es decir, hay una insuficiencia secular del Estado como recaudador y hay una insuficiencia, si no secular, sí de los últimos lustros del Estado mexicano como gastador, como asignador de recursos. Eso lo compartimos muchos desde muy diferentes miradores, pero aquí estamos frente a una postulación en el sentido de lo que está carcomido y el borde del colapso es el ejercicio, es la capacidad de ejercer la autonomía del Estado. Eso es lo que nos vino a plantear Gabriel. Bueno, yo así lo entendí. Y para utilizar la definición de Federico Novello, aliado a Keynes, ¿no? Pues yo le diría, si utilizamos esa definición, pues podemos llegar a una conclusión peor que la que he dicho, porque lo que estamos viviendo es la combinación de una teoría económica equivocada con un arte de gobernar totalmente corroído, porque no hubo una renovación en el arte de gobernar con la democracia. Quizás el gran tema de la democracia sea, bueno, ¿y por qué diablos no genera buen gobierno? ¿Por qué sigue? Es más, ¿por qué genera malos gobiernos la democracia? Yo te diría, el ejercicio de la autonomía, que te preocupa, que a mí me preocupa y que le preocupa a Gabriel, depende de esta combinación. Vamos a decirlo en los términos de hoy, la economía política de la autonomía depende de la combinación entre una teoría económica y un arte de gobernar. Pero esto no quiere decir que siempre vaya a haber una buena teoría económica y un arte de gobernar eficaz. Puede darse una teoría económica equivocada y un arte de gobernar desgastado. ¿El resultado cuál es? Que la autonomía, que teóricamente es siempre necesaria en un régimen capitalista por sus propias características, se ve destinada al colapso, es decir, a convertirse en la negación incluso de sus propios términos. Eso es lo que nos puso en buena medida hoy Gabriel sobre la mesa, y pues a nosotros en particular pues tiene que preocuparnos y conmovernos por una razón elemental e inmediata, pero no secundaria. Es decir, cómo en esta perspectiva, si es que en efecto es esta, Ramón Carlos, que se dedica a esto, dice que sí, puede decir que es peor. ¿Cómo en esta perspectiva podemos pensar en una política social efectivamente dirigida a superar la pobreza e ir atenuando la desigualdad? No podemos, ya lo que nos vino a decir este señor, ya no lo podemos rehuir, ya nos lo dijo. Entonces no podemos hacer como que no lo sabemos, ya lo sabemos. Y entonces el tema nuestro cotidiano, la política social, la estrategia redistributiva, tiene que pasar por estas mediaciones. Y entonces nos complica la vida. Muchas gracias por esta muy buena sesión, gracias a todos ustedes, buenas tardes.